Hace 2 años, un amigo audiovisual que se llama Ángel me invitó a su podcast a charlar sobre redes sociales. Y la verdad que estuvo muy bueno, pero más allá de eso, dije una frase que cuando la terminé de decir, dije no puede ser. Sócrates acaba de tomar control de mi cuerpo y acaba de decir algo que yo no quería decir, pero fue una locura. Fue completamente una locura. Y la frase dice, si lo único que tenés es miedo, entonces no tenés ningún problema. Porque el miedo en sí no es un problema. Me, me solté esa barra, ese facto, y yo la verdad es que no lo podía creer que había salido de mí, porque nunca lo había pensado tan gráficamente, pero ante una muy buena pregunta de Ángel, como que mi salida fue concatenar esa serie de palabras que cambiaron mi forma de pensar, hasta incluso dichas por mí mismo. Estuvo buenísimo, la verdad. Sí. Y me quedé durante muchos años pensando y metiéndome en mentalidad sin ser como una persona espiritual, ni muchísimo menos, y sin leer muchos libros de desarrollo personal. Creo que hay muchas cosas de la mentalidad que literalmente te pueden ayudar a cambiar tu vida y que en el fondo todo se basa en la persona que sos y las creencias que tenés. Pero, pero más allá de eso, hoy quiero como explicarles de forma concreta cómo un miedo no es un problema, pero el miedo sí puede generar problemas reales. O sea, tener miedo no es un problema. Solo tenés miedo, hacelo igual, digo. Estás en una de las mejores de las situaciones. Hay gente que tiene problemas. Vos no tenés ninguno, solo tenés miedo. Ahora, tener miedo te puede generar problemas. Puedes autoinventarte problemas. Y quiero darles un ejemplo muy simple, y creo que lo económico es lo más fácil, con el ejemplo de un banco. Supongamos que el banco Rodríguez se empieza a correr el rumor de que no tiene plata para devolverle a sus accionistas. Lo cual es mentira. El Banco Rodríguez sí tiene plata. Tiene lo normal, los encajes bancarios, no me voy a meter en teoría económica, pero tiene lo que se necesita. No tiene ninguna crisis de nada. Es simplemente un rumor falso que estableció la competencia. De que el Banco Rodríguez no tiene plata y que se está por fundir. Entonces, ese rumor objetivamente falso, que está lejos de la realidad, no pasó nada, va a hacer que los clientes, los accionistas del Banco Rodríguez, vayan corriendo a retirar sus fondos. ¿Por qué? Por mero miedo. Por decir, che, si no tienen más plata, quiero sacar la mía por las dudas. Ahora, esa corrida bancaria, el hecho de que todo el mundo vaya a la vez a pedir su plata, va a efectivamente crear el problema de que el Banco Rodríguez no tenga fondos para devolverle a todos. Porque es probabilísticamente, estadísticamente imposible que todo el mundo vaya a pedir la plata a la vez, a menos que haya algo que lo genere. Ese algo que lo está generando es un rumor falso que genera miedo a las personas. Ese miedo está generando una corrida bancaria. Ese miedo que era mentira está haciendo que el problema sea real. O sea, no había ningún problema en las finanzas del banco. Pero de la nada, por esta expectativa que se crea de que no tienen la plata para devolver, ahora sí hay un problema real y es que no tiene para devolverle a todos. Porque ningún banco tiene para devolverle a todos a la vez. Esto pasó miles de veces en la Argentina, pero es un ejemplo súper concreto de cómo tener miedo te puede generar un problema que no era un problema en sí, sino que el miedo lo generó. Y esto básicamente, voy a revisar aprovechando el semáforo mis notas, lo vemos desde la ley de creencia. La ley de creencia, en resumen, es lo que crees, lo creas, pero más allá de la parte espiritual, quiero llevarlo a algo mucho más tangible. Y es que el cerebro humano siempre, siempre, siempre intenta confirmar lo que vos crees. O sea, si vos crees algo, el cerebro te lo va a confirmar. Si vos crees que hoy vas a tener muchas oportunidades, vas a buscar oportunidades para confirmar que eso que crees es verdad. Si vos crees que no vas a tener oportunidades, vas a buscar motivos para no tener oportunidades y confirmar que eso que crees es verdad. El cerebro humano siempre busca tener razón. Siempre busca confirmar lo que crees. Y no me quiero meter en un ejemplo muy grande sobre esto porque es largo, pero así funciona como la psiquis. Si vos crees algo, el cerebro te va a confirmar que tenés razón. Por eso, ante un mismo acto político, como un sector, un bando, la izquierda ponele, siempre va a decir, esto que dijo justifica lo que nosotros decimos, y la derecha exactamente todo lo contrario. Esto que dijo justifica lo que nosotros decimos. O sea, el cerebro siempre busca confirmar que lo que cree es verdad. Y no importa qué digas, lo va a usar para confirmar lo propio. Entonces, lo que vos crees es muy importante. Y de ahí también nace los miedos. O sea, los miedos son cosas que vos crees. Y acá entramos en un terreno
muy interesante y es las 4 formas que tenés de adquirir miedos. Que son, bueno, 4. La primera es por experiencia propia. O sea, si vos te metiste en un barrio y pasaron cosas peligrosas, vas a generar miedo a ese barrio por experiencia propia. La segunda es por cosas que viste. Si vos ves a un tipo saltando de un precipicio y no llega al otro lado y se cae, solo por haberlo visto, sin haberlo experimentado, te va a dar miedo ese precipicio. Después es por relatos sociales, por cultura, por religión, por creencias, no sé, miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, miedo a los tiburones. Son cosas culturales. Los tiburones no deberían dar miedo porque matan menos gente que los mosquitos, pero bueno, no importa. Como que son discursos sociales. Y después por última es lo que te dijeron. O sea, cosas que te dijeron, que no viviste, que no viste, que no es cultural, sino que te dijeron. Ahora, estos miedos, como vimos recién, cambian totalmente tu toma de decisiones, porque el miedo es una respuesta evolutiva a las cosas que generan peligro. Si algo genera peligro, te da miedo, entonces de esa forma tu cuerpo naturalmente, se aleja del peligro. Ahora, si vos podés generar miedo en algo que te dijeron, entonces podés estar alejándote de un peligro que es mentira. O sea, podés estar tomando decisiones para evitar cosas que en realidad no son peligrosas. Y todo eso termina cambiando tu manera de aprovechar oportunidades, porque es mucho más fácil tener miedo que tener esperanza de que todo va a salir bien. Y tener miedo te termina llevando a no hacer nada, y no hacer nada te termina llevando a tener la vida que no te gusta tener. Entonces, cosas que a vos te dicen, miedos que vos aceptás sin cuestionarlos, te están modificando totalmente la vida. Entonces, como que eso para mí tiene que ser como un momento de decir, che, capaz esto que me están contando, que no tiene ningún sustento lógico, simplemente es un miedo heredado de otra persona que a mí me transmitió, me está haciendo tomar estas decisiones que están arruinando mi futuro sin cuestionarlo ni un solo segundo. Eso es como lo que quiero que se lleven de acá. De lo que te dijeron te puede cagar la vida. Y no es que el que te lo dijo con una mala intención. Eso fue lo que le dijeron, lo que aprendió, lo que vio, no importa. Pero no significa que sea verdad. Aunque la persona te quiera ayudar, puede que te esté perjudicando. Entonces es importante prestar atención a lo que tenés miedo y cuánta verdad hay en eso. Las personas, los seres humanos, no nacen con miedo a hablar en público, lo heredan. Cuando vos nacés y sos chiquito, lo que más querés es gritar adelante de todos, hacer recitales, cantar, como que no tenés ningún miedo a mostrarte, es una tendencia natural querer llamar la atención. Después, cuando aprendés por usos y costumbres o por lo que heredás, de que hablar en público es complicado, de que es para unos pocos, de que tenés que tener ciertas actitudes, de que probablemente te vaya mal o qué estrés eso que te pasó, empezás a heredar conductas de otras personas en las cuales, si vos le preguntás a 10 hombres o 10 mujeres, ¿te gusta hablar en público? Lo más probable es que 9 te digan que no, cuando en realidad sí les gusta, simplemente, probablemente esos 10 nunca hayan hablado en público y simplemente creen que no les gusta o creen que les iría mal por algo que les dijeron, no por algo que es verdad. Entonces ese miedo te lo genera alguien de afuera y vos nunca lo cuestionás y vivís con ese miedo que te saca oportunidades por algo que es falso. Y también me quiero meter en el tema de las palabras y que esto creo que es un reflejo muy grande que hay de los miedos y es en la forma de hablar. Y quiero hacer un ejemplo de canciones de fútbol o de rugby cuando le cantan al equipo, vos, hoy no podemos perder. El cerebro no entiende el no. O sea, el cerebro cuando vos decís no escucha, no interpreta. Y no es porque el cerebro quiera hacer algo para cambiarte la vida, sino que la imagen que construye en tu cerebro la palabra no es muy difícil de interpretar. Porque cuando vos decís no tiene un objeto en la vida real que vos podés identificar con el no. El no niega todo lo otro que vos vas a decir. Y eso para el cerebro es muy difícil de llevar a una imagen. En cambio, cuando vos decís, no sé, no quiero llegar tarde, tu cerebro escucha llegar tarde y crea la imagen de llegar tarde porque es mucho más fácil crear esa imagen y después con el no la intenta negar. Pero la primera imagen que se le viene a la cabeza es no quiero llegar tarde, llegar tarde. La primera imagen que se viene es llegar tarde. Entonces, todo lo que te estás diciendo a vos mismo, aunque lo intentes negar, tu cerebro lo primero que ve es lo que decís. Si vos decís no quiero perder, tu cerebro entiende quiero perder. Y después intenta construir el no, e intenta negarlo, pero primero se ve perdiendo. Cuando decís no quiero chocar, tu cerebro se imagina chocando. Entonces, es importante cómo hablas porque refleja tus miedos. Cuando decís no quiero algo, estás literalmente diciéndole a tu cerebro generar la imagen de ese escenario catastrófico que no quiero que suceda y después intentar negarlo, pero eso es muy difícil.
es muy difícil para el cerebro crear esa imagen. Entonces, por eso, cómo hablas también es un reflejo de tus miedos. Cuando vos le decís a una persona, ¿vas a poder hacer esto? Te dice, lo voy a intentar. Literalmente te está pidiendo permiso para no hacerlo. Te está diciendo, lo voy a intentar, no es sí lo voy a hacer. Es, voy a intentar y lo más probable es que no llegue, pero yo ya te estoy avisando. Ya me estoy atajando antes de empezar. Y en lo voy a intentar, vos como persona que está pidiendo algo, no lo aceptás, no lo querés aceptar. Le estás diciendo, no, te estoy pidiendo que lo hagas, no que lo intentes. Es totalmente distinto hacerlo de intentarlo. Y bueno, cómo hablas también es un reflejo latente de los miedos que vos tenés. Así que bueno, eso era un poco la reflexión que les quería soltar hoy. Un abrazo grande.